a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas. Estamos nuevamente aquí para presentar otra clase más de las piecitas del perrito salchicha. En el video anterior hicimos esta base. Dejamos para unir las patitas. Bueno, entonces unimos directamente las patitas con 5 puntos. Acá tenemos el aumento, vamos a recorrer 2 puntos y empezamos a unir. Siempre en cada proyecto les digo que el gancho se mete primero a la patita, luego a la base. Ahí, así empezamos a unir la primera, la segunda, tercera, el cuarto y el quinto. Hay que fijarse que no nos estamos saltando. Ahora empezamos a avanzar en esta parte del pecho 12 puntos. 12 puntos bajos. Bueno, ya tenemos los 12 puntos. Ahora en estos 5 puntos que tenemos hasta la marca vamos a unir la otra patita y sacamos esto. Esto vamos a tomar de este lado ya también. Contamos y unimos. Primero el gancho a la patita, luego a la base. Y unimos. Igual con 5 puntos. Patita, base. Patita, base. 5 puntos. Bueno, ya están los 5 puntos. Ahora nos vamos tejiendo en la base punto sobre punto 27 puntos. $27 puntos avanzados. Ahora un aumento triple. Ahora nuevamente avanzamos 27 puntos. Desde acá los puntos tienen que ser simétricos, la misma cantidad. Acá hicimos 27, en esta vuelta 27 también. Tienen que haber y lo vamos a tejer. 27 puntos, entonces avanzamos. Ahora, después de los 27 que les estoy diciendo reiteradamente, vamos a saltarnos a la patita y vamos a recoger 17 puntos de todo alrededor. Después de recoger los 17 puntos, avanzamos al pecho y tejemos 12 puntos.
Bueno, después de los 12 puntos nos saltamos a la otra patita, recogemos 17 puntos. Bueno, ya terminamos hasta ahí, una vuelta. Ahora empezamos nuevamente. Hacemos un punto, vamos a dejar marcado. Avanzamos 28 puntos. Punto sobre punto hasta llegar a hacer el triple aumento. Entonces avanzamos. Ya tenemos avanzados 28 puntos. Ahora hacemos un aumento triple. Luego avanzamos 28 puntos. Punto sobre punto. Bueno, nuevamente recogemos 17 puntos en la patita. Bueno, ahora hacemos 3 puntos. Esto es en la parte del pecho. Luego un aumento. Avanzamos 4 puntos bajos. Nuevamente un aumento. Hacemos 3 puntos bajos. Y recogemos nuevamente de la patita los 17 puntos. Sacamos la marca, ya estamos en la vuelta 8 de la base. Hacemos un punto, lo dejamos marcado y avanzamos 23 puntos. Bueno, hasta acá tenemos 23 puntos. Ahora vamos a unir las patitas traseras, 2, 4, 6 puntos. Vean, 2, 4 y 6 puntos. A partir, acá tenemos el triple aumento. El del centro lo vamos a dejar de este punto, que son 3. Una tomamos y unimos. Patita base. Patita base. 6 puntos. Y 6. Este lado vamos a hacer lo mismo. Antes vamos a unir entre sí. Entre patitas. Acá vamos a dejar 2, 4, 6.
6 puntos. Unimos con 5 puntos. Cinco puntos. Están unidas entre sí. Ahora les explico. Acá ya unimos una pata con 6 puntos. Tenemos una del centro acá, porque el triple aumento tiene 3 puntos. El punto de este lado se va para una patita, del otro para la otra. La del centro vamos a unir con la unión de las dos patas. Acá. Pueden ver, ese es el punto del centro. Ahora unimos las patas del otro lado. Igual, con 6 puntos. Patita, base. Patita, base, patita, y terminamos. Ahí ya tenemos unidas las 4 patitas. Así tiene que estar. Ahora ya que terminamos esto, lo sacamos la marca que nos ha ayudado hasta ahí. Nuevamente vamos a empezar. Como vuelta 1 del cuerpo. Esta parte era toda la unión de las patitas. Ahora esto lo vamos a marcar como punto 1. Bueno, hasta acá vamos a avanzar en esta clase. En la próxima vamos a continuar el cuerpo en sí. Bueno, amigas, amigos, si les está gustando este proyecto, que el perrito, por cierto, va a salir muy tierno. Les invito a que me regalen un like, también a suscribirse y activar la campanita para que les notifique de cuando estamos subiendo el otro video. A cuidarse y muchas bendiciones como siempre para todos. Hasta la próxima clase.